Esto es falso. Ya, ¿no? Ya. ¿Número Es por verdadero? el caso A, que es el coeficiente activo. La pregunta número 2. Considerando una sección con una altura de excavación 13.5 de altura y una colindancia en ese lado de un edificio que posee 3 sótanos y un semisótano, ¿cuál es la altura que se considera para calcular el empuje de tierras en esta sección? Entonces vamos a restar las alturas. Como habíamos dicho, cada sótano es 3 metros y semisótano 1,5 metros. 3 sótanos serían 9, más un semisótano sería 10,50 metros. Entonces le restamos a la altura de excavación, nos quedaría que 3 metros. Entonces en esa altura nosotros vamos a poder calcular el empuje de tierras. La respuesta es una altura de 3 metros. La longitud del bulbo no depende del diámetro de perforación. Esta es falsa. ¿No? Ya, porque sí depende de la altura. 4. Coeficiente utilizado cuando el sostenimiento se desplace hacia adentro del terreno. Se considera un empuje tipo pasivo. 5. La clasificación de un suelo grava pobremente graduada con el sistema SUBS es GP. Grava pobremente graduada. Para una arena bien graduada, con contenido de 10% de arcilla, ¿qué simbología corresponde? Entonces, para arena sabemos que es S y para graduada sabemos que es W. Entonces, SW, pero te dice que tiene un contenido de arcilla. El símbolo de arcilla es la C. Entonces, arena con arcilla sería SC. Entonces, al final nos quedaría una simbología SW con SC. Ya, 7. ¿Por qué se considera un ángulo de inclinación de 22 grados para el anclaje del primer anillo? Para considerar las distancias mínimas de la norma de 50. En la norma te indica una distancia mínima de 4.5 desde la longitud del bulbo hasta el nivel del terreno. Entonces, para llegar a esa altura, casi siempre nosotros en el primer anillo tenemos un ángulo de 22 grados. Evelyn, me dicen que no hay audio, pero sí, creo que sí se escucha. ¿Me escucha? Néstor ¿Escucha? Francisco, ¿se escucha? Sí, Sí sí. se escucha. De repente es su internet. Ok, Creo que es su internet. ok, sigamos. 8. Según la norma E050, ¿cuál es la distancia mínima que debe existir cuando se encuentra una cimentación vecina, medido desde el nivel de fondo de cimentación de la cimentación vecina al inicio del bulbo del anclaje? Hay dos medidas mínimas. En este caso nos habla cuando tenemos una cimentación vecina. Acá sería 3 metros. 9. Según la demostración de empuje activo según Rankine, ¿cuál es el valor de Kasuga del coeficiente activo? Sería tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de fricción entre 2. 10. Para calcular los empujes de un terreno con nivel freático, justo lo que hicimos hoy, considera un peso. ¿Cuál de los tres? El peso saturado. Ya. Diana. Evelyn, perdón, ¿en qué pregunta estás? En la 11, Diana. ¿Se ve en la pantalla? Sí, ahí está. Ahí. Diana. Ya, Diana no está, vamos a seguir, no sé qué le pasó. Diana. Diana, tienes que subir.
Estamos en la Evelyn, pregunta 11. Evelyn, en la pregunta anterior, ¿cuál era el enunciado? A ver, ¿puedes repetirlo, por favor? A ver, sube. Ya no puedes subir, por favor. Porque no es el saturado. A ver, dice, para calcular los empujes de un terreno con nivel freático se considera un peso. Ah, claro, o sea, para el empuje producido por el suelo se considera no el peso saturado, sino el peso, sí, o sea, el peso saturado menos el peso del agua. El peso no es el saturado. Para los esfuerzos totales verticales sí es el saturado, pero a la hora que le quieres pasar a esfuerzos horizontales, ahí ya no, ahí le restarías el peso del agua. Claro, pero estamos hablando de empujes, entonces, o sea, la consideración que se tiene a diferencia de los demás sería saturado. Bueno, ahí podríamos tener una consideración, tal vez no se entendió bien la pregunta. Ujú. Pero de Daisy les repente, quiere un regalar punto un punto. más para todos. Daisy les quiere regalar un punto. Ya, Igual Daisy. vamos a ver bien esos ejemplos, ¿no? Eh, ¿En cuál nos quedamos? ¿En la En 11? la 11. En la Sí. 11. Ujú. Ya, en la 11 nos dice, indique cuáles son las máquinas que se usan para la instalación de los anclajes. En este caso sería la primera afirmación, la perforadora, la inyectora y la compresora son las maquinarias. En la pregunta 12 nos dice, ¿para qué sirve el aceite que ingresa al hammer en el proceso de perforación? El aceite era esa espumita blanca que salía, eso es para lubricar. Esto lo vimos en las clases de proceso constructivo, donde también se tocó el tema de maquinaria y materiales y herramientas. En la pregunta 13 dice, se realiza la perforación del anclaje utilizando tuberías de perforación y tuberías de revestimiento de 3 metros de longitud. No, es falso porque las tuberías que se utilizan es de 2 metros o 1,5 metros. En la pregunta 14 nos dice, en el análisis por volteo de las tensiones del suelo se verifican los momentos de cada diagrama. Empuje de tierra, sobrecarga y cohesión. Y esto es verdadero, porque habíamos visto que necesitamos sacar el momento en cada diagrama y de cada estrato. En la pregunta 15 nos dice, debido a la fórmula de resistencia de corte de Moore-Coulomb, de que tau, que viene a ser el esfuerzo cortante, es igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi. Cuando abrimos un paño de segundo anillo de una sección, el primer anillo tensado soporta la carga con la altura de 2 paños, hasta que ese segundo paño sea vaciado y tensado con la secuencia de apertura que se propone. Esta afirmación es verdadera. En la pregunta 16 nos dice, si tenemos un edificio de 10 pisos, un semisótano y 5 sótanos, ¿qué sobrecarga se considera? Entonces, también habíamos dicho que para cada piso se consideraba 1 tonelada sobre metro cuadrado, sino un kilonewton sobre metro cuadrado. 10 kilonewtons, perdón. Entonces acá sería 10, tenemos 10 pisos, más un semisótano que también se considera como un piso, más 5 sótanos serían 16 pisos en los que la carga total sería 160 kilonewtons sobre metro cuadrado. En la pregunta 17 nos dice, ¿cuál es el valor del ángulo donde se ubica la superficie de falla medida desde el eje X en un sentido antihorario? Entonces, por empuje activo, sabíamos que el ángulo era el valor de 45 más phi medios. El valor de 45 menos phi medios es para empuje pasivo. Jenny nos dice que los semisótanos no pesan igual al sótano, pero un semisótano se considera como un piso, o sea, las alturas del semisótano también puede llegar a 3 metros, es un piso, no es que vayas a tomar el semisótano como la mitad. Se dice semisótano porque está ubicado en la mitad, o sea, de la mitad para abajo, del nivel 0,0 y de la mitad para arriba.
Esa es la única diferencia, pero sigue siendo un piso. En la pregunta 18 nos dice, para realizar el panelado de uno de los planos que se usa son los de cimentación. Y es cierto, porque también habíamos dicho de que para el panelado se usa el plano de cimentación para empezar, los planos de corte, de detalles de los muros y el plano de arquitectura y de ubicación. En la pregunta 19 nos dice, según la norma de 050 nos indica que desde excavaciones a partir de 250 de profundidad medidas a partir del nivel del terreno natural se necesita sostenimiento. Esto es falso. En la pregunta 20 nos dice, se realiza el tensado del anclaje inmediatamente después de que el muro llega a una resistencia de 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es falso porque la resistencia requerida es de 2 días para arriba. Entonces esta afirmación es falsa. Y así tenemos ya la respuesta.